Maestro Alfonso Zárate, analista de este programa. Maestro, qué gusto tenerle. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció este anuncio que hizo el presidente Peña Nieto? Yo creo que hay que inscribir este anuncio en un contexto un poco más amplio y me gustaría decir que en los 2 años y fracción que lleva la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha transitado primero de un momento de decisiones audaces, de transformaciones importantes, el Pacto por México, y las reformas estructurales, a un segundo momento de descontrol, de pasmo en buena medida y que todo esto, creo yo, tiene que ver en primer lugar con la generación de enormes expectativas que no se cumplieron. Entonces, frente a las expectativas de que todo esto se iba a traducir en beneficio de la gente no empieza a sentir estos beneficios y naturalmente que esto genera una sensación de enojo en sectores amplios de la sociedad. Si a esto le sumamos el hecho de que en materia económica los pronósticos, que de por sí no eran muy halagüeños del secretario Luis Videgaray, no se cumplieron en el año 2013, no se cumplieron en el año 2014 y seguramente no se van a cumplir en el año 2015, todo esto acentúa un poco esta sensación. Está también el hecho de que la reforma hacendaria lastimó a la economía, al sector socioproductivo, y que una reforma tan importante como es la reforma educativa ha encontrado obstáculos insalvables en los núcleos sectarios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca. A todo esto se suma el tema de la seguridad. Entonces, la sensación de la mayoría de la gente sigue siendo de miedo. Hay regiones del país, Tamaulipas lo vemos ahora, pero hay varias regiones del país en donde permanecen altos índices de secuestros, altos índices de extorsiones y todo esto genera un escenario muy desfavorable que obliga, creo yo, al presidente a tomar algunas decisiones. El presidente siente que tiene que salir de este pasmo y entonces en los últimos días, en las últimas semanas, hemos conocido algunas decisiones importantes del presidente. Una, por ejemplo, la cancelación de la Comisión por la Paz y para el Desarrollo Integral de Michoacán. Al término de un año, Alfredo Castillo regresa y lo que vemos es que no se logró desenraizar, y creo que no era posible en 12 meses, un problema construido a lo largo de los últimos lustros ante la complicidad o la pasividad de las autoridades michoacanas. En segundo lugar, el recorte importante de 124,000 millones de pesos para responder a esta situación de fragilidad de las finanzas públicas. Y en ese contexto también se inscribe la decisión del presidente anunciada este martes de 9 decisiones ejecutivas para atender el tema de la corrupción y para investigar el propio presunto conflicto de interés con relación a la Casa Blanca, con relación a la Casa de Malinalco de Videgaray y a la Casa de Ixtapan de la Sal del propio presidente Peña Nieto. Creo que cuando se revisan estas y otras decisiones, lo que resalta es la dificultad para dar el paso realmente serio y decisivo. Pienso, por ejemplo, en la expectativa que generó el anuncio en torno a la seguridad y que finalmente terminó en un decálogo que no ha sido aceptado, que tiene muchos asegúnes, que es muy controversial y que no avanza. En aquel momento, creo yo, el presidente debió haber asumido que la seguridad es un desafío que interpela a la totalidad del Estado, no solo al gobierno mexicano, y llamar al Poder Legislativo y convocar al Poder Judicial y a la sociedad mexicana a encararlo. No lo hizo, se quedó en el decálogo. Y ahora creo que pasa algo similar, es decir, que frente a los elementos de inquietud, de sospecha respecto al tráfico de influencias o el conflicto de intereses, el presidente reactiva la Secretaría de la Función Pública y le entrega a un subordinado y a un hombre vinculado también con uno de los investigados, que es el caso de Luis Videgaray, con Virgilio Andrade, el que dé un resultado y que nos entregue finalmente una resolución que el presidente anticipa. No tengo conflicto de interés, pero que lo vaya a investigar. Entonces yo me pregunto por qué en Los Pinos hay quienes piensan que temas de esta profundidad que han permeado a la sociedad puedan atenderse solamente con decisiones parciales, con medidas cosméticas, en vez de ir hacia adelante
no formular votos para que en el Congreso se apruebe un sistema nacional anticorrupción, sino darle una invitación, una convocatoria muy seria a los grupos parlamentarios del PRI, que son mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, para que saquen no cualquier iniciativa, la más avanzada en materia de anticorrupción, que la ponga en práctica, que inhabilite a las empresas que han sido beneficiadas de todo este juego y que nos demuestre con hechos que aquellos que incurran en tráfico de influencias y en corrupción sean sujetos a proceso. Creo que otra vez el presidente nos quedó a deber. Muchas gracias, maestro. Zárate, analista de Primero Noticias.